Síntesis de proteínas, ahí va. En materias como biología, los detalles de un fenómeno o proceso se pueden comprender mejor si se exponen de manera lógica, transitando oportunamente de lo abstracto a lo concreto, o viceversa, todo en... ¿Mande? Sí. Síntesis de proteína. En materias como biología, los detalles de un fenómeno o proceso se pueden comprender mejor si se exponen de manera lógica, transitando oportunamente de lo abstracto a lo concreto, o viceversa, todo en un contexto coherente. Haré un esfuerzo por lograr lo anterior, exponiendo de manera básica el proceso de transcripción del ADN y la traducción o síntesis de proteínas. Empecemos a explicar este tema por lo que sabemos. Sabemos que el ADN contiene instrucciones para construir un ser vivo, ¿cierto? Pero, ¿cómo se convierte el ADN en un ser vivo? Los detalles al respecto abruman incluso a los científicos. Sin embargo, el principio fundamental es el siguiente. Un fragmento del ADN se copia o transcribe en una molécula llamada ácido ribonucleico, o ARN para abreviar. Es a partir de esta copia que se sintetizan o producen las proteínas. Las proteínas son como los bloques básicos con los que se construye un ser vivo, como el gato Wally o como tú o como yo. La copia o transcripción del ADN en ARN se realiza en el núcleo celular, en el núcleo con membrana de la célula eucariota y en el núcleo sin membrana de la célula procariota. Pero la traducción o síntesis de proteínas sucede en una estructura celular llamada ribosoma. Aquí apreciamos un par de ribosomas en el citoplasma. Parecido quizá a una bellota, el ribosoma se compone de dos partes, una menor y otra mayor. Aquí hay un montón de ribosomas en la célula procariota. El ADN se aloja en el núcleo y se organiza en cromosomas como el de esta célula eucariota. Por razones que no voy a enumerar aquí, el ADN del núcleo no puede pasar directamente al citoplasma. Pero los fragmentos de ADN transcritos en forma de ARN sí pueden salir del núcleo y llevar la información o mensaje al citoplasma. Está muy claro por qué a este ácido ribonucleico se le llama ARN mensajero o ARNM. A diferencia del ADN, que se compone de dos hebras, el ARN es una molécula de una sola hebra o cadena de nucleótidos. Recordemos que cada nucleótido de ADN está formado por un azúcar desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. La desoxirribosa es un azúcar de 5 átomos de carbono. Los estoy señalando con el indicador láser. En química numeramos estos carbonos a partir del que se une a la base nitrogenada. ¿Ves? Tenemos 5. El quinto y tercer carbono son dos extremos importantes. A estos extremos se les llama 5' fosfato y 3' hidroxilo. He aquí el esquema de un nucleótido. Tiene sus extremos 5' fosfato y 3' hidroxilo. En estos extremos se encadenan otros nucleótidos para formar una hebra del ADN. De esta forma tenemos una hebra en sentido 5', 3'. Por su estructura molecular, la otra hebra de ADN forzosamente tendrá un sentido inverso. Las hebras del ADN son antiparalelas. Para copiar un fragmento de ADN en forma de ARN, basta con usar una de las hebras del primero como molde. El ARN forma sus nucleótidos con una azúcar ribosa y por esta razón molecular, una de sus 4 bases nitrogenadas difiere a las del ADN.
El ARN emplea el uracilo como base nitrogenada en lugar de la timina del ADN, pero ambas bases son, digamos, equivalentes. Además del número de hebras, ahora conoces otras diferencias moleculares entre el ADN y el ARN. Te he expuesto algunos conceptos preliminares, pero ¿cómo se sintetiza el ARN mensajero a partir de una hebra molde de ADN? El proceso de transcripción es más complejo en células eucariotas que en células procariotas, pero para simplificarlo, lo explicaré de manera general, es decir, con los puntos esenciales válidos en ambos casos. En la transcripción siempre hay una enzima ARN polimerasa que se desplaza en dirección 3'-5' sobre la hebra molde. Espero que ahora tenga más sentido, porque primero te expliqué qué diablos será eso de 3' a 5'. En su recorrido por la hebra molde, la ARN polimerasa construye la hebra del ARN mensajero. ¿Cómo lo hace? No te preocupes, aquí te lo mostraré. Te prometo que ya viene la explicación, es que me engolosiné con la musiquita y la enzima bailadora, pero antes te advierto que esta enzima puede formar diferentes tipos de ARN. Todos estos tipos de ARN son importantes para construir seres vivos a partir de proteínas, pero en la transcripción el protagonista es el ARN mensajero. La transcripción o formación de ARN mensajero tiene 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. La iniciación consiste en indicar a la ARN polimerasa en qué punto de la secuencia de ADN debe iniciar la transcripción o síntesis de ARN. Existen secuencias de bases nitrogenadas en el ADN llamados centros promotores, que indican a esta enzima dónde iniciar la transcripción o copia en forma de ARN. Si se fijan, esto es lo mismo que la duplicación del material genético. ¿Sí? Déjenme, le paso la contraseña a su compañero. Salud. Mira, ahí está. ¿Sí lo pudiste entrar a la red? Mira, te la puse acá arriba. Ah, es minúsculo todo. Entonces va a ser igual, van a ser iniciación, elongación y terminación. Y lo que aquí ocurre es la síntesis de proteínas. Ahorita van a ver cómo ocurre. A continuación, veámoslo con más detalle. La ARN polimerasa se une a estos centros promotores y forma una burbuja de transcripción, donde, en cooperación con otras enzimas, comienza a desenrollar parcialmente la molécula del ADN. Aquí vemos las hebras desenrolladas en la burbuja de transcripción y he agregado las letras de cada base nitrogenada para representarlas mejor. Recordemos que en el ADN cada una de las bases nitrogenadas de una hebra hace pareja con una base específica de la otra. En el ADN las parejas siempre son adenina y timina, guanina y citosina. Las bases se unen a través de puentes de hidrógeno, pero en la transcripción estos se rompen por la acción enzimática. En la burbuja de transcripción se construye la cadena única de ARN en sentido inverso a la del molde, es decir, en una dirección de 5' a 3', dado que es una especie de negativo de la hebra molde de ADN. En la etapa de iniciación, la ARN polimerasa ensambla los primeros ribonucleótidos o nucleótidos de ARN, porque usa ribosa, recuerden, y estos se encuentran por allí en el núcleo. La enzima selecciona aquellos que correspondan a cada una de las bases nitrogenadas del molde.
Antes expliqué que en el ARN el uracilo sustituye a la timina. Esto significa que cuando la ARN polimerasa encuentra una adenina en la hebra molde, coloca un ribonucleótido que tenga uracilo en la hebra de la ARN. Cuando hay suficientes ribonucleótidos y la cadena de ARN no se rompe, la ARN polimerasa se libera del promotor y sucede la elongación. En esta fase, la ARN polimerasa continúa su recorrido por la hebra molde mientras ensambla de igual forma el resto de ribonucleótidos. En la parte posterior de la burbuja de transcripción, la hebra molde de ADN se reúne de nuevo con su compañera original para volver a formar la doble hélice, como si fuera el extremo de un cierre. La transcripción continúa hasta que la ARN polimerasa se topa con una señal de terminación en el ADN. Entonces la burbuja de transcripción se desmonta y se liberan la ARN polimerasa y el ARN mensajero recién formado. Entonces, cuando ocurre lo que es la replicación del ADN, en esta misma burbuja, por la parte inferior se produce un ARN. Y este ARN va a ser leído y produce proteínas. ¿Y ahora qué sucede con el ARN mensajero? El ARN mensajero lleva esta información a los ribosomas. Los ribosomas utilizan el ARN mensajero para sintetizar proteínas en cooperación con el ARN de transferencia. El mensaje del ARN está cifrado en el famoso código genético, que es como un lenguaje biológico. Las entre comillas palabras del código genético están cifradas en una secuencia de bases nitrogenadas. Para formar una palabra de este código se requiere un mínimo de 3 bases nitrogenadas. A esta unidad de 3 bases nitrogenadas, o triplete, se le llama codón. En la síntesis de proteínas, un codón se puede traducir en un aminoácido o en una señal de inicio o terminación del proceso de traducción. Varios tripletes o codones pueden codificar el mismo aminoácido y por eso se dice que hay codones sinónimos. La traducción se inicia con la unión del ARN mensajero al ribosoma a partir de un triplete o codón de iniciación que usualmente es adenina, uracilo y guanina y que también se traduce en el aminoácido metionina. Observa que el ribosoma abarca 2 codones del ARN mensajero que se van a acoplar a 2 ARN de transferencia. El ARN de transferencia es, digamos, como una pieza de rompecabezas. En un extremo coincide con un codón del ARN mensajero y en el otro lleva un aminoácido específico. Es así un transporte de aminoácidos. Cada aminoácido que transporta el ARN de transferencia se une o encadena con el siguiente mediante un enlace peptídico. Cuando eso ocurre, el ARN de transferencia que lo transportó queda libre y puede ser utilizado para transportar el mismo tipo de aminoácido en otra síntesis de proteínas. Quiero que se fijen bien en esta secuencia de bases nitrogenadas, porque ahorita vamos a ver el código genético. Entonces, en el código genético literalmente están explícitas e implícitas estas bases. Observamos cómo el proceso continúa y se siguen encadenando o enlazando aminoácidos transportados por el ARN de transferencia. El ribosoma hace un recorrido por los codones del ARN mensajero en el sentido 5'3'. El proceso de traducción termina hasta topar con un codón de finalización al que no le corresponde ningún aminoácido, es decir, no se traduce en ningún aminoácido, solo es una señal de fin. En este punto el ribosoma se separa del ARN mensajero y también la cadena de aminoácidos queda libre. Y así termina el proceso de traducción o síntesis, porque una proteína es una cadena muy larga de aminoácidos que está plegada o doblada. Fin. Entonces, bueno, eso que acaban de ver se traduce en esto. El ARN se combina cada determinado número de letras y forma lo que es el código genético. Cada letra del código genético va a dar origen a un aminoácido y cada aminoácido se manifiesta en el fenotipo
de un individuo, ¿sí? De tal forma que pues prácticamente una persona, por ejemplo, el color de ojos se puede ver a cualquiera de estos aminoácidos, ¿sí? Por eso es que los aminoácidos forman las proteínas, y las proteínas pues literalmente dan sentido y dan forma a nuestro cuerpo. Este es el código genético. Vean cómo hay tripletes de bases nitrogenadas que dan origen a cada uno de estos aminoácidos, a la cantidad total de aminoácidos necesarios para que un cuerpo funcione de forma adecuada, se le conoce como código genético. Y son 20 aminoácidos esenciales, ¿sí? Se puede decir que el código genético es degenerativo, pues que ya que cada codón va a codificar para un mismo aminoácido. Y son todos esos. ¿Ok? Bien. Voy a cambiarlo. A la cadena superior, que va de 5 a 3', se le llama cadena codificante. Y a la cadena inferior del ADN, que va de 3 a 5', se le llama cadena molde. De la cadena molde siempre se va a, de la cadena codificante siempre se va a codificar el RNA. Analiza arriba, adenina, citosina, guanina, citosina, guanina, timina. Quiero que analices ahora abajo, adenina, citosina, guanina, citosina, guanina, uracilo. Si te fijas la cadena codificante, le quitamos todas las T's para convertirla en una cadena de RNA, poniéndoles U donde estaban las T's. ¿Sí lo observas? Por ejemplo, aquí está la T, aquí está la U, aquí está la T, aquí está la U. Esta es la forma en que se codifican los aminoácidos, prácticamente. ¿Sí? Entonces, recuerda que el ADN tiene la cadena codificante, la cadena molde, y la cadena codificante da origen a la cadena de RNA. ¿Ok? Vale, cambio. ¿Están pasándola toda? Sí. Ok.
Y se pone el uracilo. ¿Sale? ¿Ya terminaron? ¿No? Ok. Cuando terminen me dicen. ¿Listo? No se ve. No, esto no. Ese ya es más avanzado. Ok, bien. Se asusta, no se asusta. Cadena codificante. A ver, déjenle cambio el color a esa para que vean más o menos cómo se da la transcripción. Ahí está. Miren, vean la cadena codificante. Esta es una síntesis de proteínas. Ay, me faltó la otra. Que el de abajo tampoco se ve. La amarilla también. Sí, va esta también. No, pues yo me... Ahí está. Ahora sí. Miren, cadena codificante. De 5 a 3' tenemos T, C, G, T, G, G, A, C, A. Enseguida tenemos la cadena molde, que es 3 a 5', A, G, C, A, C, C, T, G, T. Si te fijas, cuando hace la transcripción, pues prácticamente es U, C, G, U, G, G. Checa dónde están las T. Las T fueron sustituidas por la U. Entonces, este es el ADN de transcripción, ¿sí? Y literalmente, si tú buscas en una tabla la lectura de UCG, te va a dar serina, treonina y cisteína. Vamos a buscar en la tabla. ¿Cuál era UCG? Busquen UCG, aquí está. UCG es serina. Ahí está. Y luego es UGG. UGG, la buscas. ¿Dónde está? Aquí está. TRP. TRP es treonina. Triptófano. Ajá. Aquí dice treonina. A lo mejor estaba... Yo creo que me equivoqué, pero es triptófano. Y acá es ACA, es cisteína. Busquen ACA. Ah, aquí está. Ah, están al revés, miren. Esta es THR. Ajá, treonina. Yo creo que me equivoqué al montarse la traducción. Entonces, así es como lo puedes hacer. ¿Te pueden poner este tipo de ejercicios en examen? Sí, pero no son muy comunes.
te ponen la cadena codificante la transformas a RNA de transcripción y haces la traducción y listo. O sea, nomás vas a cambiar, en el caso de que veas las T's, las vas a cambiar por U y listo. ¿Sale? Entonces, vamos a hablar finalmente ya qué es lo que debo reconocer en los ácidos nucleicos, que son para herencia, duplicación, mitosis y meiosis. Su estructura química es azúcar, fosfato y base nitrogenada. Los grupos funcionales que voy a encontrar va a ser adenina, guanina, citosina y timina, uracilo. La clasificación es ADN y ARN. Y los tipos de enlaces moleculares que tienen los ácidos nucleicos son enlaces fosfodiéster. La importancia es en la herencia. Y alteraciones de los ácidos nucleicos causan enfermedades como cáncer y enfermedades autoinmunes. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Cómo que Tu cuerpo ataca a tus células. Por ejemplo, el lupus. ¿Sí? Es una enfermedad que tu cuerpo por alguna razón se descompone y tu sistema inmunológico te ataca a ti mismo. Por eso se llama autoinmune. Automáticamente tu sistema inmunológico te ataca. ¿Sí? ¿Cómo lo combates? El tratamiento es como quien dice, es un VIH artificial. Suprimes la inmunidad. Suprimes el sistema inmunológico. Pero si suprimes el sistema inmunológico te puedes enfermar. Por eso digo que es un VIH artificial. Se dan inmunosupresores. Muchos fármacos causan inmunosupresión. Ahora con lo del COVID, no sé si escucharon hablar de... Ay, ¿cuál era la que inyectaban mucho? Se me fue el nombre. Prednisona, no. Es un antiinflamatorio. A ver si me acuerdo. Para decirles por qué quiero hablar de él. Dexametasona. La dexametasona causa inmunosupresión. Entonces, la dexametasona te baja el sistema inmunológico. Por eso no sé si escucharon que muchas personas que les dio COVID se enfermaban de otra cosa. Porque les dieron dexametasona. Por ejemplo, ¿no escucharon lo del hongo negro? Las personas que les daba COVID después del tratamiento les daba hongo negro. Era por esta situación, porque la dexa baja el sistema inmunológico. Bien. Entonces, pues bueno, hasta aquí es el segundo módulo de biología o biociencias, ¿sí? Que es de correspondencia a lo que es las biomoléculas, ¿va? Entonces, ahora sí sigue el examen. ¿No nos quieren dejar como de tarea? No, no los quiero.